Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo Integrando Saberes que produce el Instituto Nacional del Teatro. En la clase de hoy presentamos a Mariana Sirote, profesora y coreógrafa. Estudió en Cannes con una beca de la Embajada francesa, se perfeccionó en el Laban Center de Londres y fue becada al American Dance Festival de Estados Unidos. Introduce la danza teatro en la Patagonia, creando la compañía Locas Margaritas y la Escuela Experimental de Danza Contemporánea de Neuquén. Produjo 30 obras, muchas premiadas y presentadas en festivales internacionales. Obtuvo la Beca Nacional de Investigación por parte del INT y editó el libro Las Puertas del Laberinto. Integra el proyecto de investigación Las Formas de la Vitalidad de la carrera de teatro de la Universidad de Río Negro. Con el aporte de una beca del Fondo Nacional de las Artes, conduce el proyecto Un Dúo, Mil Dúos. Los invitamos ahora a compartir la clase magistral con la profesora Mariana Sirote. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo contenta de esta invitación y agradecida con el Instituto Nacional del Teatro por la invitación a formar parte del grupo de profesionales de Integrando Saberes, que felicito por otra parte porque, bueno, por la calidad de sus clases que tuve el gusto de ver. En relación a los saberes, decirles que los saberes que yo puedo aportar vienen del campo de la práctica, no vienen del campo académico ni tampoco de la teoría de la danza. Lo que yo hice a lo largo de mi formación, desde que nací como bailarina de la técnica clásica, fue ir ampliando el campo del conocimiento, de los lenguajes expresivos y con la danza contemporánea, con el teatro, con las técnicas somáticas, fui desarrollando y mutando mi entendimiento del movimiento. Fui comprendiendo que el movimiento no solo era imitativo y modélico, sino que yo empezaba a tener un interés por la morfología y por el análisis, por la estructura y por lo energético del movimiento. Y muchos de nosotros entonces comenzamos una búsqueda de un relacionamiento entre nuestro lenguaje de movimiento y los otros lenguajes artísticos, el cine, la literatura, el teatro, y inclusive las artes plásticas. Y lo que fuimos haciendo es encontrando una forma, encontrando un camino de explorar y un camino para la investigación y un camino para la creación y la composición. El enamoramiento por la composición vino de la mano de la maestra Ana Itelman. Allí yo entendí, se me abrió, digamos, la gran puerta a lo que a mí me gustaba. Y bueno, fue a partir de allí que comencé a concebir y a producir las obras desde un lugar en donde el sentido del movimiento y la narrativa eran centrales. De ese modo me fui acercando a lo que se llamaba danza-teatro, teatro-danza. Sabemos todos que es un terreno con límites difusos, una mélange de los dos lenguajes que forma una tercera forma de expresión, que quizás a veces se distingue de una y de otra, pero con características propias, quiero decir, estas características que ponen la materialidad en los cuerpos, que se trabaja con la energía de los cuerpos, que se trabaja con una estructura dramatúrgica, nosotros le decimos un guión coreográfico, y que, bueno, que necesariamente requiere de una gramática diferente. Entonces trabajamos con la palabra, con los textos, con las acciones cotidianas, con la gestualidad. Todo esto para mí se fue generando con el tiempo
y la composición a la que yo arribo empieza a colorearse, a teñirse de estos elementos, de estos contenidos de la danza-teatro. Lo que hice después fue, además, tuve que construir un saber que no existía porque yo hace 33 años que vivo en Neuquén, y cuando digo que vengo del mundo de la praxis, lo digo porque había que desarrollar una praxis que no existía, entonces menos iba a existir una teoría de la danza. Recién después de 30 años, hace 3 años, que pude reunir todas esas experiencias y esos conocimientos, tanto de la enseñanza como de la creación, en un libro que es este, Las puertas del laberinto. Son apuntes sobre los recursos compositivos para la creación escénica. Lo que me permitió este libro, que también quisiera aclarar que aquí mostré la hilacha de mi origen de la práctica y no de la teoría, porque en el final de cada capítulo y de cada parte yo pongo un recetario de improvisaciones en donde sugiero ingredientes para que los lectores y bailarines y estudiantes puedan generar material de improvisación y de composición. E inclusive, esto es lo último que les cuento en esta introducción, es que cuando yo estaba escribiendo el libro Las puertas del laberinto, las puertas entendidas como lugar de entrada a los recursos compositivos y el laberinto entendido como proceso creativo, se fueron corporizando estas ideas que escribía y empezaron a tener forma de espacios lumínicos, forma de bailarines, de movimientos, de trayectos espaciales. Y bueno, finalmente, con el elenco patagónico de danza contemporánea, me fugué del ámbito de la escritura y me fui a mi ámbito de confianza, la coreografía. Así que en paralelo se hizo la obra Las puertas del laberinto, coreografía, y la escritura del libro, con la idea de armar una obra de danza pura, digamos, entre comillas, porque lo que hacía era tomar los conceptos y plasmarlos en movimiento, pero por supuesto que esta danza pura no existió porque se fue contaminando también, entre comillas, por esta forma de trabajar que para mí ya formaba parte de mi identidad, que era trabajar con las intenciones de los movimientos y era trabajar con la narrativa y con la gestualidad, y entonces eso vino a formar parte de la obra que me gustaría mostrarle, aunque sea 1 minuto y medio, 2 minutos, en una pequeña edición que hicimos. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo. Busco mi sal, mi nombre, mi bautismo. Olvídate y olvídame. ¿A qué hora se acaban las horas? ¿Cómo se llama? Sí, El hombre está habitado por podría su ser también prisa. idea. Puertas que se ven nada y nadie cruza. Yo me creo el fin, el paraíso cerrado. Duerme, luego despierta nuestro No, no, esto solo excelente. Vamos a hacer una reunión. mi sal, mi nombre. Sí, yo te digo, podría ser ¿Cómo se llama? Yo me creo, soy un esclavo. Puertas que se ven nada y nadie cruza. No, no hay fin, el paraíso cerrado. Duerme en tinieblas y tropiezo y caigo. Ando en tinieblas y Fin, el paraíso. duerme, mi sal, mi nombre. ¿A qué hora se acaban las horas? ¿Cómo se llama? Podría ser una diferente posibilidad. Yo me creo, no, soy un paraíso, el paraíso. No, no hay fin, el paraíso. Silencio. Ahora sí, metiéndonos directamente en la clase, mi propuesta de las 5 puertas como lugar de acceso a los recursos compositivos tiene su origen en, por un lado, la configuración que realizó Rudolf von Laban en
respecto de el análisis del movimiento, cómo él entendía las variables que había que tener en cuenta para poder realizar el análisis del movimiento y entenderlo en todos sus aspectos. Esta cruz que señalo aquí, de 5 puntas, en donde se preguntan el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde, le servían para estudiar cuál es el tiempo, cuál es la energía, cuál es el espacio del movimiento. Y por otro lado, la configuración que realiza Anna Itelman cuando se refiere a la formulación de un tema coreográfico, en el gran capítulo que es la teoría, el capítulo del tema y variaciones, en donde ella también dice que para que haya tema tenemos que tener por lo menos investigadas estas preguntas sobre el qué, el quién, el dónde, el cómo y el cuándo. Entonces lo que yo hago con esto es pensar cada punta, pregunta, de transformarlo en una puerta de entrada a este mundo de la composición, al mundo del espacio, al mundo de la energía, al mundo de la frase de movimiento, y responder o intentar responder a estas inquietudes. ¿Qué bailamos? ¿Con qué movimiento se nutre la danza? ¿Con qué acciones cotidianas se nutre la danza? ¿Con qué gestualidad? ¿Cómo bailamos ese qué? ¿Cuál es el caudal de energía que empleamos, que aplicamos en ese movimiento, en esa forma? ¿Qué son las calidades de movimiento? ¿Dónde sucede la danza? ¿Dónde bailamos? ¿Cuál es el espacio? El espacio que preexiste, el espacio que se va creando mientras el intérprete va avanzando y que va transformando. ¿Cuándo se baila? ¿Cuál es el tiempo de la danza? El tiempo cronológico, el tiempo subjetivo, el tiempo de la obra, la sonoridad. ¿Y quién baila? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el intérprete? Sus particularidades, su historia de experiencias. Y además de todas estas preguntas que intento por lo menos investigar, una pregunta anterior, ¿por cuál de estas puertas iniciamos el proceso creativo o nos adentramos en el ámbito de la creación? ¿Qué es primero, el tiempo o el espacio? ¿Y el movimiento los precede y flota solo? Esas preguntas en realidad las responde cada creador y entra por la puerta que quiere. Yo propongo, por lo menos en el libro, entrar por la puerta del movimiento, y lo hago porque el movimiento es como la sustancia de la corporeidad, es la materia prima, y además la frase de movimiento es la organizadora del movimiento, digamos, es la organizadora de un trayecto que realiza el cuerpo en el espacio entre una pausa y la otra. Entonces, la frase de movimiento, que tiene una cantidad de elementos interesantes desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista del desencadenante de la frase, el motor, el impulso, la duración de la frase, y también tiene una cantidad de posibles relacionamientos con las otras frases, las frases de la escritura, de la palabra, y la frase musical, donde cada coreógrafo elegirá cómo produce esa relación entre una frase y otra. La segunda puerta es la puerta del cómo, puede ser cualquiera de las otras, en donde yo me pregunto por la energía que se emplea para hacer los movimientos. Y el estudio de la energía es muy amplio, le llamamos dinámica a todo el rango de oposición de energías entre lo suave y lo fuerte, digamos el trazo grueso. Pero también existe un trazo más fino, una mirada más sutil, un estudio más profundo de las calidades que tiene que ver, de la energía que tiene que ver con las calidades de movimiento. Ahí yo tengo un cuadro que realicé, y lo había marcado en el libro,
sobre las calidades de movimiento que me gustaría contarles que para cada calidad hay una energía, hay un tiempo, hay un espacio. Entonces, si yo elijo la calidad suave o la calidad liviana, el movimiento va a ser con energía suave, va a ser sinuoso el espacio, va a ser un tiempo lento y va a ser como estar, digamos, decimos nosotros, en un medio aéreo, ¿sí? Bailando en el aire. Pero además de las calidades de la energía utilizada en las calidades, hay una energía previa al movimiento que también me interesa y que se llama premovimiento. Así lo llama Hubert Godard, que es un pedagogo de la danza, y yo quiero citarles cómo define Godard al premovimiento, porque bueno, no son palabras de él las que me gustaría usar para esta oportunidad. Un segundito. Él dice, cito, esa actitud hacia el peso, la gravedad, que ya existe antes de que nos movamos, en el simple hecho de estar de pie, y que producirá la carga expresiva del movimiento que ejecutaremos. Él determina el estado de tensión del cuerpo y define la calidad, el color específico de cada gesto. Bien, en respecto a la tercera puerta, que es la puerta del quién baila, yo creo que es la puerta que tiene más conexión con el teatro, porque tenemos ahí en común al intérprete, al sujeto, con su trayectoria, con su formación, con esta forma que define Le Breton de la persona cuando tiene, digamos, el sujeto multifacético y tectónico. En el libro Las Pasiones Ordinarias de Le Breton, que nos permite desde la composición analizar o abordar el tema compositivo con el sujeto desde su propia energía, su propia historia, sus recuerdos, sus trayectos, tanto de la vida como de la profesión, sus investigaciones, sus exploraciones. Y eso nos hace tener en común, entonces, con el teatro, muchísimos de los elementos compositivos. Y por otro lado, a mí me permite trabajar el quién desde una articulación entre el gesto, la voz y el movimiento, que es mi propuesta de trabajo, en donde trabajando articuladamente estos tres recursos, logramos una proyección, digamos, de ese sujeto, de ese quién hacia afuera, una proyección desde de la expresividad más potente de un sujeto habitado y una proyección hacia adentro, que es muy interesante también, que permite a la persona con la que estamos trabajando producir sus propias imágenes, traer los recuerdos, traer las vivencias, trabajar con sus emociones y también entonces producir, digamos, una transformación del sujeto en la escena diferente de aquel que nosotros estudiábamos antes, que era como la composición de un personaje, como ponerse el traje de otro, sino trabajar con la propia experiencia y la propia energía de ese quién. Así trabajamos nosotros una obra que se llamó Talita Kum en el año 2013, intentando no construir, no componer personajes, sino que los bailarines pudieran entrar y salir de la coreografía, desde la coreografía al mundo de las impresiones interiores y del mundo de las impresiones interiores a la coreografía. Y me gustaría que pudieran ver 2 minutitos también de esa obra. Besar que
Bueno, pasamos a la cuarta puerta. La cuarta puerta es la puerta del dónde. ¿Dónde bailamos? Más allá de hablar de un espacio preexistente, digamos, un espacio, como decía, que alberga a los intérpretes y a los bailarines, vamos a hablar de un concepto de espacio creándose. ¿Y por qué digo eso? Porque si bien necesitamos un espacio externo, obviamente, donde colocar el sujeto bailando o transitando el espacio, la idea es que lo va transformando, va siendo rodeado y rodea ese espacio que va transformando con su trayecto o con sus acciones, con su danza. ¿Y por qué lo va transformando? Porque además el espacio propio del bailarín, del intérprete, es un espacio que produce direcciones. Aquí viene otra vez a jugar Rudolf von Laban con su teoría de las direcciones del movimiento, como si el cuerpo del bailarín estuviera dentro de un cubo con 27 puntos y desde el centro de ese cubo en donde se coloca el bailarín se desarrollarán todas las direcciones espaciales en los vértices del espacio y en las paredes del cubo, y ese bailarín pudiera circular por el espacio, como decía Neitelman, como con su propia caparazón, fuera a donde fuera, y entonces interviniera en el espacio con su propio espacio. Pero además de ese espacio propio de las direcciones del bailarín, está el espacio interno de la subjetividad del bailarín. Ahí es donde se cuelan los contenidos de una puerta en otra puerta. Aquí viene el quién de ese ser, de ese sujeto existencial y morfológico y energético que tiene sus espacios internos y que interviene en los espacios de proyección hacia el espacio externo. Está el libro, no sé si conocen el libro Conmover de Marie Bardet, una filósofa que escribió sobre la danza. Ella habla de los espacios internos y sobre todo habla de los vacíos, que son la contrapartida del espacio lleno, el espacio vacío, y dice lo siguiente: me muevo y creo vacíos, y cuanto más vacío en el cuerpo, en cada una de las articulaciones, más rico es el intercambio de espacios entre el cuerpo y el contexto, y en doble sentido, más clara es la composición. El cuerpo marca el espacio como otras tantas huellas que deja en él. Trabajo agrario de los surcos trazados sobre el escenario. Es linda poesía, además. Bien, pasaríamos entonces a la última puerta, la puerta del cuándo. Y ahí nos metemos a hablar del tiempo, como decíamos, el tiempo cronológico, el tiempo subjetivo, el tiempo de la obra que el material pide. Como nosotros sabemos, la danza y la música durante mucho tiempo en la historia fueron, digamos, hermanas. La danza bailaba la música. Hacia mediados del siglo XX, con la aparición del coreógrafo Merce Cunningham, que propone una ruptura entre la danza y la música, digamos, más que una ruptura, darle la posibilidad a la danza de que sea autónoma, de que no tenga que bailar, decía él, a la música, que el bailarín no baile sobre la música, sino sobre sus pies. Quería decir que el cuerpo de bailarín, con sus propias energías y sus propios ritmos,
pudiera independizarse de una sonoridad propuesta por la música. Y inclusive bailar el silencio o bailar con los sonidos que hubiese en el lugar en donde se realizaba el espectáculo. Con esa autonomía nosotros podemos trabajar el movimiento con la palabra, el movimiento con el silencio, el movimiento con los ritmos energéticos de cada bailarín, de cada intérprete, el movimiento con una sonoridad específica, inclusive con la música de forma no convencional, con la melodía, con el ritmo, con lo climático, el movimiento con la respiración, con los ritmos de la respiración. Entonces, es infinito el campo que se abre y del que yo hablo en el libro en todo caso, sobre la conexión que cada uno hace del movimiento con los tiempos y con las sonoridades del tiempo. Como ejemplo de trabajo con el texto, les voy a mostrar un fragmento de una obra que hice hace bastante tiempo que se llama La transparencia del cristal, sobre un libro de Paul Auster, La ciudad de cristal. Tomé una parte, en realidad la parte me tomó a mí, porque mi lectura era una lectura ingenua, una lectura literaria, pero bueno, digamos que cosas que pasan, esa parte empezó a tener un ritmo vertiginoso en mi cabeza y empecé a ver al bailarín que realizaba ese tipo de movimientos que se describe en la obra. Ahora les voy a leer un pedacito de eso, pero fundamentalmente lo que sucedió es que no solamente el texto nos dio la posibilidad de trabajar el sentido de la obra, sino también que directamente sirvió como soporte sonoro para la obra. Paul Auster dice en una parte, en relación al movimiento, el cuerpo actuaba de un modo maquinal, espasmódico, alternando gestos lentos y rápidos, rígido y a la vez expresivo, como si la operación escapara a su control. Era como ver a una marioneta tratando de andar sin hilos. Lo que nosotros intentamos fue trabajar todo el texto con sus onomatopeyas y sus frases largas y cortas, trasladar todo ese formato de frase escrita a un formato de frase bailada. Yo les propongo entonces ver ahora estos minutitos del fragmento de La transparencia del cristal. Nada de preguntas, por favor. Sí, no, gracias. Soy PS. Digo esto libremente. Sí, ese no es mi verdadero nombre. No, por supuesto mi mente no es todo lo que debiera ser, pero nada se puede hacer respecto a eso. No, respecto a eso no. Ya no. Usted está ahí sentado y piensa, ¿quién es esa persona que me habla? ¿Qué son esas palabras que salen de su boca? Yo se lo diré, o no se lo diré, sí y no. Mi mente no es todo lo que debiera ser. Digo esto por mi propia voluntad. Pero lo intentaré, sí y no. Intentaré decírselo, aunque mi mente hace que sea difícil. Gracias. Mi nombre es PS. Quizá haya oído hablar de mí, pero es más probable que no. Da igual. Ese no es mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre no lo recuerdo. Disculpe. No es que importe, es decir, ya no. Esto es lo que se llama hablar. Creo que ese es el término. Cuando las palabras salen, vuelan por el aire, viven un momento y mueren. Extraño, ¿no? Había esto. Oscuridad. Mucha oscuridad. Estaba tan oscuro como muy oscuro. Ellos dicen, esa era la habitación, como si yo pudiera hablar de eso. De la oscuridad. Quiero decir gracias. Pobre PS. Era un niño pequeño, apenas unas cuantas palabras propias, y luego ni una palabra, y luego nadie, y luego no, ya no. Perdóneme, señor. Veo que se está poniendo triste. Nada de preguntas, por favor. Mi nombre es PS. Ese no es mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre es señor Triste. ¿Cuál es su nombre, señor? Quizá usted es el verdadero señor Triste y yo no soy nadie. Ris, ris, clic, desmorocho bajo. Chas, chas, camarras. Ruido pasmado, traca, traca, mastimana. Sí. Disculpe, soy el único que entiende estas palabras. Dicen que alguien me encontró. No recuerdo lo que sucedió cuando abrieron la puerta y entró la luz. No. Yo no puedo decir nada de eso. Ya no. Todos los días me siento en mi cuarto y escribo un poema. Invento todas las palabras yo, igual que cuando vivía en la oscuridad. Soy el único que sabe lo que significan las palabras. Esos poemas me harán famoso.
Son únicos. Sí, unos poemas preciosos, tan preciosos que el mundo entero llorará. Más tarde quizá haga otra cosa cuando termine de ser poeta. Lo último que seré funambulista. Cuando sea muy viejo y al fin haya aprendido a andar como las demás personas. Entonces bailaré en la cuerda floja y la gente se quedará asombrada, incluso los niños pequeños. Eso es lo que me gustaría, bailar en la cuerda floja hasta que me muera. Bueno, iba diciendo, el padre hablaba de Dios, quería saber si Dios tenía lenguaje. No me pregunte qué significa esto, solo se lo cuento porque sé las palabras. El padre pensaba que un niño podría hablar si no veía a nadie. P sabía algunas palabras de persona, pero el padre pensó que quizá P las olvidaría, al cabo de algún tiempo. Por eso había tanto boom, boom, boom. Cada vez que P decía una palabra, su padre lanzaba un boom. Al fin P aprendió a no decir nada. Sí, gracias. P se guardaba las palabras dentro. Todos aquellos días, meses y años, allí en la oscuridad, el pequeño P completamente solo, y las palabras hacían ruido en su cabeza y le hacían compañía. Por eso su boca no funcionaba bien. Pobre P. Buah, buah, esas son sus lágrimas, el niño que no puede crecer. Ahora P puede hablar como las personas, pero todavía tiene las otras palabras en su cabeza. Son el lenguaje de Dios, y nadie más puede decirlas. No se pueden traducir. Por ahora sigo siendo PS. Ese no es mi verdadero nombre. No puedo saber quién seré mañana. Cada día es nuevo y cada día vuelvo a nacer. Veo la esperanza por todas partes, incluso en la oscuridad. Y cuando muera, quizá me convierta en Dios. Hay muchas palabras que decir, pero creo que no las diré. No, hoy no. Mi boca está cansada ahora, y creo que ha llegado la hora de que me vaya. Por supuesto, yo no sé nada del tiempo, pero es igual, para mí. Muchas gracias. Sé que usted me salvará la vida, señor. Cuento con usted. La vida solo puede durar cierto tiempo, ¿comprende? Todo lo demás está en la habitación, con la oscuridad, con el lenguaje de Dios, con los gritos. Aquí soy del aire, una cosa hermosa para que la luz brille sobre ella. Quizá recordará usted eso. Soy PS. Ese no es mi verdadero nombre. Muchas gracias. Bien, tenemos hasta acá entonces la descripción, algunas ilustradas, de las 5 puertas. Lo que yo hice fue entonces hablar de ellas en un primer capítulo y en un segundo capítulo hablo del laberinto como proceso creativo. No nos vamos a detener en eso, no tenemos tiempo, pero sí contarles que lo pensé desde el momento de las ideas originarias hasta el estreno de la obra, como un laberinto, un proceso de 3 momentos. Un primer momento de percepciones, ideas que surgen, asociaciones, representaciones, un cúmulo de digamos, nubes en la cabeza que tienen un segundo momento en donde es el momento donde uno se sumerge en esas ideas, empieza a asociarlas, empieza a explorarlas más profundamente y empieza el periodo de la composición, para analizar en un tercer momento, el momento en donde se ajusta todo eso, pero además aparece la figura del espectador. En realidad lo ponemos como un tercer momento, el tema del espectador, aún sabiendo que quizás y muchas veces está desde un primer momento. Depende a quién pone uno de espectador en cada momento del proceso, ¿verdad? Todo esto me hace pensar, me hace sacar algunas conclusiones. Una de ellas es que en relación a las puertas, si bien las puertas forman un todo compositivo, así como la estrella de Laban, en donde todas las puntas son necesarias para analizar el movimiento, todas las preguntas son necesarias para obtener un tema coreográfico, todas las puertas, todos los recursos compositivos que hay en esas puertas arman ese todo compositivo. Pero también cada una de las puertas es un todo en sí mismo, con sus particularidades, porque cuando los recursos de cada una de las puertas se ponen en funcionamiento en el total de la obra, aparecen cosas nuevas,
cosas que no tenían. El funcionamiento de esa puerta es diferente a cuando se la estudiaba sola. Es como el funcionamiento de una Gestalt. Es como el color rojo de Kandinsky en el librito de lo espiritual en el arte, que habla del rojo, con cómo cambia su valor interno cuando deja de ser un color abstracto y pasa a ser un atributo combinado con un caballo, un mar o unas flores. Hay alguien que describe esta conformación del todo y de las partes de una manera muy especial, que es Italo Calvino en el libro Las ciudades invisibles, en un diálogo que tiene Marco Polo con Kublai Khan. Lo voy a leer. Dice: Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta o por aquella piedra, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: ¿por qué me hablas de las piedras? Lo único que importa es el arco. Polo responde: sin piedras no hay arco. Bien, yo lo que hago es relacionar a las piedras con los recursos compositivos y al arco como la estructura del proceso creativo. De la misma manera, recursos de una sola puerta empiezan a funcionar en el resto de la obra, tiñendo de color, llenándose de fricciones ese laberinto entre puerta y puerta y de metáforas. Inclusive, cuando nosotros trabajamos la obra Las puertas del laberinto y nos dimos cuenta que no había un guión para empezar, que el guión se fue armando en la medida que fue avanzando la obra, que una puerta iba tiñendo, sobre todo la puerta del quién fue tiñendo todas las otras puertas, que iba funcionando de una manera que nosotros dejábamos que suceda, pero que no era la prevista. Ahí tuvimos la sensación de la existencia de una sexta puerta de contenido desconocido, que sobrevuela al proceso creativo o que está en el fondo de un sustrato desconocido que no podemos describir, que no sabemos qué es el azar, y que prefiero mantenerlo porque me gusta el misterio así desconocido, pero que evidentemente forma parte de la creación. Y para concluir, otra conclusión, para concluir, digo, la clase. Otra conclusión a la que arribo es que entremos por donde entremos al proceso creativo, siempre habrá una asociación entre un yo individual, un yo o un yo colectivo, que se pone en funcionamiento. Les voy a contar algo de la actualidad, algo de mi presente para ilustrar esto que les voy a decir. En este momento mi interés por un tipo de movimiento es un interés muy específico, porque se trata de un movimiento, de los movimientos pequeños, de los movimientos focalizados, sinuosos, conectados, de la porosidad entre mi cuerpo y el espacio, de los espacios internos, de los motores claros, de los movimientos precisos, de los trayectos de la percepción en el movimiento. Y ese mundo de interés, ese pequeño conjunto de intereses, se mezcla con otro conjunto de intereses, se asocia con otro conjunto de intereses que en este momento es lo generacional. Nos juntamos con 3 bailarinas más, una de 30, otra de 40, otra de 50 y la de 60, a
a hablar de lo que le pasa a la corporeidad atravesada por lo generacional. Los deseos, los placeres, los displaceres, los padecimientos. Y esa intersección entre estos dos conjuntos es muy interesante de trabajar, pero no está sola porque, como siempre sucede, siempre me sucede, está atravesada por un tercer conjunto, que son las lecturas que uno está haciendo en este momento, uno está haciendo ahora o ayer o el año pasado, y que viene a funcionar, me preparo para buscarles una cita, viene a funcionar como un imán para este momento, por el tema que uno está tratando, por las ideas que uno está teniendo. Siempre aparece algo de estas lecturas que viene a completar, que viene a meterse en este otro lugar. Mauricio Cartún decía en una entrevista que le hicieron en la revista Quid, dice: cuando investigás haciendo acopio, suele pasar que desarrollas una especie de curiosa lectura selectiva. Te desplazás por los libros como un rabdomante con la varita y te detenés nomás cuando aparece la vibración esa que te indica la presencia de material con aura, de sustancia poética y pertinente. Bueno, tal cual eso pasó, está pasando ahora en este preciso momento con una obra de Barico que se llama Océano Mar y una temática respecto de la enormidad del océano, lo particular del mar, los bordes, ya no es tierra, todavía no es mar, cuál es el lugar entonces, el lugar es tiempo, la marea borra, la marea esconde. Bueno, esa temática viene a funcionar como una intersección más dentro de esta teoría de los conjuntos, que siempre me gustó como tema y que hace poquito se le escuché a un amigo no oficial, que es José Luis Valenzuela, en una entrevista, y que me hace sentir lo que me hace sentir estos amigos no declarados, digamos, que es que me aclara aquello que yo ya estoy pensando, que yo ya siempre pensé, pero que me lo vuelve, él lo sabe, pero me lo aclara una y otra vez. Y en el medio de estas intersecciones que estoy hablando siempre va a estar eso oculto, eso misterioso, esa sexta puerta, eso que nos hace hacer cosas que nosotros no sabíamos que íbamos a terminar en ese lugar o que iban a quedar combinadas de esa manera. Me parece que eso es por lo menos lo que a mí me produce más emoción, lo que me hace más sentido para mi tarea y es lo que me hace seguir adelante con la composición de obras y con el hacer. Muchas gracias.